Bueno, vamos a ver dos conceptos que tienen que ver de cómo se relacionan las variables estado con las variables externas del sistema, las entradas y las salidas. El concepto de controlabilidad está ligado a cómo la excitación, o sea, cómo la entrada puede modificar el comportamiento transitorio de las variables de estado. La definición dice que un sistema es controlable en el tiempo t0 si se puede llevar de cualquier estado inicial x de t0 a cualquier otro estado mediante un vector de control sin restricciones en un intervalo de tiempo finito. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a considerar, o sea, acá vamos a representar solamente una variable de estado, pero imagínense esto mismo para todo el conjunto de variables de estados que forman el modelo. Nosotros tenemos un estado, la variable en un estado inicial y la queremos llevar después de un determinado tiempo finito a un estado final arbitrario. O sea, nosotros decidimos cuál va a ser el estado final del sistema. Lo que nos dice la propiedad de controlabilidad es que yo puedo encontrar una entrada, o sea, yo puedo encontrar una señal de entrada que haga que todas las variables estados a partir de su condición inicial vayan a parar a una condición, un estado final arbitrario dentro de este tiempo. El hecho de que yo pueda encontrar esa entrada no significa de que la forma en la cual el estado inicial llega al estado final eh, lo pueda determinar. O sea, en principio puede ser que tengamos una trayectoria como esta para llegar al estado final. Podemos tener otra trayectoria distinta o infinidad de trayectorias las cuales nosotros no vamos a poder decidir. O sea, yo puedo decidir cuál va a ser el estado final dentro de este tiempo, pero no puedo definir cuál va a ser la trayectoria que van a seguir las variables para llegar a ese estado final. Sin embargo, esto quiere decir que todas las variables de estado se van a ver modificadas por la señal de entrada en forma independiente. El concepto de observabilidad tiene que ver de cómo se pueden apreciar los cambios en las variables de estado desde la salida. La definición dice que un sistema es observable en tiempo t0 con el sistema en el estado x de t0, que es posible determinar el estado x de t0 a partir de la observación de la salida durante un intervalo de tiempo finito y que en ese intervalo se supone conocida la señal de entrada. ¿Esto qué quiere decir? Yo tengo mi planta, tengo la señal de entrada, tengo la señal de salida y internamente tengo las variables de estado. Yo aplico durante un tiempo finito, un tiempo conocido, una determinada señal de entrada y durante el tiempo que estoy aplicando esa señal de entrada conocida, mido la señal de salida y guardo, miro o analizo los valores correspondientes a la salida dentro de ese intervalo de tiempo. Lo que me dice el concepto de observabilidad es que yo puedo, a partir de conocer la entrada y observar la salida, puedo determinar la condición inicial de la cual partió el sistema, de las variables de estado estamos hablando, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que si yo conozco el x en t inicial, podría llegar a conocer el x durante todo el intervalo en el cual se aplicó la entrada, porque podría fijar mi condición inicial en distintos valores intermedios dentro de este segmento de tiempo y poder determinar las condiciones a las cuales estaban las variables en cada instante de tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Que en la salida tengo información de la totalidad de las variables de estado. Vamos a ver un par de ejemplos que nos dicen físicamente qué significa de que el sistema sea controlable o que sea observable. Vamos a considerar este circuito puente en el cual en la rama central estamos colocando un capacitor.
Si analizamos los elementos que almacenan energía dentro de este circuito, vemos que tenemos un solo elemento que es el capacitor C, y vamos a plantear como variable estado, como lo veníamos haciendo, la tensión en este capacitor como variable de estado. Entonces, si planteamos el análisis de la tensión B1 y planteamos nodos en ese punto, vemos que la tensión de alimentación menos la tensión en el nodo B1 dividido la resistencia R1, que esto sería la corriente I1, es igual a la corriente en el capacitor más la corriente que se va por R2, que la llamamos I2, que es B1 sobre R2. Y para el otro nodo, para el nodo de tensión B2, vemos que la tensión de entrada menos B2 dividido R3, que sería la corriente I3, más la corriente del capacitor, me va a dar igual a la corriente I4, que sería B2 sobre R4. Dijimos que íbamos a plantear que la tensión, la variable estado iba a ser la tensión en el capacitor, entonces nos da que esa variable estado es la tensión B1 menos B2, y que la corriente en el capacitor está dado por el valor de la capacidad multiplicado por la derivada de la tensión en el capacitor. Si asociamos todas estas ecuaciones, podemos llegar a encontrar la expresión de la derivada de la tensión en el capacitor en función de la tensión en el capacitor y la tensión de entrada, y podemos plantear que la tensión de salida, en este caso va a ser B2, también en función de la tensión de entrada y la variable estado. Se da una condición en la cual, si todas las resistencias son iguales, o si restringimos todavía más el problema de que R2 sea igual a R4 y R1 sea igual a R3, la tensión B1 tiene el mismo valor que la tensión B2, y por lo tanto la tensión en el capacitor uno consideraría de que no va a poder ser variada a partir de la tensión de entrada, ¿no? Sin embargo, puede ser de que este capacitor tenga una tensión, una carga inicial al momento de nosotros empezar a controlar, analizar el sistema, y lo que vamos a ver es cómo esta tensión va a decaer en el tiempo, o a cambiar el valor en el tiempo hasta llegar a un valor de cero, ya que la tensión en los extremos en todo momento va a ser la misma. Entonces, si planteamos esta expresión de las variables, de la variable de estado y de la salida para esta condición, vemos que la derivada de la tensión en el capacitor no depende de la entrada, y por lo tanto no voy a poder controlar desde la entrada el valor final al cual va a llegar la tensión en el capacitor. Por lo tanto, en este caso decimos que la tensión en el capacitor no es controlable. Desde el punto de vista de la salida, vemos que en la expresión de la salida, independientemente de esta condición, la tensión en el capacitor se puede analizar a partir de la medición de la salida. O sea que si yo tomo la tensión de salida y conozco la tensión de entrada, podría determinar en todo momento cuál es la tensión en el capacitor, y por lo tanto digo de que en este caso la variable estado es observable desde la tensión B2. Otro ejemplo, en este caso tenemos dos ramas separadas, alimentadas a partir de un único generador de entrada. Cada una de las ramas está formada por un capacitor y una resistencia. Por lo tanto, en este caso, debido a que tenemos dos capacitores, dos elementos que almacenan energía, la cantidad de variables de estado que vamos a tener en este sistema son dos, y lo que vamos a definir es en cada uno de los casos las ecuaciones de estado. En este caso, la tensión de entrada va a ser igual a la tensión en el capacitor más la corriente en el capacitor, que va a ser I1, en este caso la derivada de la tensión X1 multiplicada por C1,
por R1. En este caso, esta expresión de acá me daría la tensión B1, y para la otra rama la tensión de entrada es igual a la caída de tensión en el capacitor más la caída de tensión en la resistencia, que en este caso sería la corriente I2 por R4, en donde la corriente I2 es la derivada de la tensión X2 multiplicada por el valor del capacitor, ¿no? Entonces, si fijamos como variable estado X1 y X2, despejamos las derivadas y obtenemos como resultado estas dos ecuaciones de estado para las tensiones en cada uno de los condensadores. Entonces, fíjense que las expresiones son bastante similares. Entonces, estas ecuaciones me dicen que yo podría variar en forma independiente desde la tensión de entrada de las tensiones de los capacitores, salvo en una condición, en la condición de que las constantes de tiempo de cada una de las ramas sean iguales. Eso quiere decir que si C1 por R3 es igual a C2 por R4, lo que vamos a tener es que las tensiones en los dos capacitores van a variar exactamente de la misma forma, y como yo no puedo discriminar cuál es la tensión de un capacitor y la tensión del otro, no podría partir de un determinado estado inicial y hacer que el estado final en cada uno de los capacitores sea distinto. O sea, en todo momento el valor final de cada uno de los capacitores a partir de una variación de la tensión de entrada va a ser el mismo. Entonces, en este caso, lo que se plantea es de que el sistema no es totalmente controlable, porque yo no puedo hacer de que las variables de estado en el tiempo final tomen valores distintos, ¿no? En el caso de tomar la tensión B2 como salida, lo que voy a ver es que desde B2 solamente voy a poder tener información respecto de cómo está variando la tensión X2, y en ningún momento voy a poder conocer cuál va a ser el valor de la tensión en el capacitor CU. Entonces, en este caso, al tomar B2 como salida, lo que verifico es que el sistema no va a ser observable desde esta salida. O sea, solamente puedo observar una sola de las variables de estado. Entonces vamos a ver cómo, ya acá en este par de ejemplos que vimos, son ejemplos muy sencillos, la cantidad de variables es chica. Sin embargo, cuando la cantidad de variables empieza a crecer y el sistema se vuelve cada vez más complejo, es difícil determinar si la entrada puede llegar a modificar el estado final de cada una de las variables de estado en forma independiente, o si desde la salida puede obtener información acerca del comportamiento de todas las variables de estado. Entonces, existe una herramienta matemática que permite determinar en forma a través de cálculos si el sistema resulta controlable desde las entradas o si resulta observable desde las salidas. Vamos a considerar un sistema que tiene orden n, o sea que consideramos que tiene n variable estado, r entradas y q salidas. Entonces, para analizar la controlabilidad, nosotros vamos a decir que el sistema va a ser controlable si la matriz compuesta U de n por r, denominada matriz de controlabilidad, es de rango n. O sea, yo tengo una matriz que la vamos a formar de la siguiente manera. Vamos a plantear inicialmente en columnas la matriz B. Siguiendo en las columnas vamos a escribir la matriz, el producto de la matriz A por B, A cuadrado B, hasta A a la n-1b. ¿Esto qué quiere decir? Como el modelo tiene R entradas y n variable estado, B va a ser de n por R. La matriz A es cuadrada, B es de n por R, o sea que este producto también es de n por R, lo mismo que este producto que tenemos acá, y todos los productos van a ser matrices de n por R. Por lo tanto, voy a tener n matrices de n por R, lo cual me da como resultado una matriz U
que va a ser de n filas y n por r columnas, y lo que tenemos que determinar de esta matriz es el rango. O sea, para determinar el rango yo tengo que determinar cuántas filas, en este caso, son linealmente independientes, ¿no? O columnas, o sea, en este caso la cantidad de filas va a ser menor que la cantidad de columnas, entonces podemos decir el rango va a estar determinado por el número de filas. Eso lo puedo hacer aplicando el método de triangulación o diagonalización de Gauss-Jordan, o sea, realizar combinaciones lineales entre las filas de la matriz, de manera tal de poder lograr por debajo de la diagonal ceros, y si llego a encontrar todos ceros por debajo de la diagonal sin que se me anule ninguna fila, puedo decir de que esta matriz es de rango n. Otra forma, un poco más rudimentaria, es poder construir una matriz cuadrada a partir de la elección arbitraria de las columnas de esta matriz controlabilidad, de manera tal de que esa matriz cuadrada tenga un determinante distinto de 0. O sea que si yo encuentro una matriz de n por n cuyo determinante es igual a 0, asociando columnas de esta matriz, puedo decir de que el sistema es totalmente controlable. El problema de eso es que si todos los determinantes de n por n que puedo armar me dan 0, yo no puedo, digo que el sistema, tengo que calcular todos los determinantes tomando n por n de una matriz de n por r. Es un trabajo bastante importante, ¿no? O sea, es fácil si encuentro un determinante no nulo, pero si no se complica bastante. Y desde el punto de vista de la observabilidad, decimos que es observable si solo la matriz compuesta B de n por q por n, denominada matriz observabilidad, es de rango n. En este caso vamos a armar a matrices por filas, o sea, en este caso la armamos por columnas. En este caso vamos a armar la matriz por filas, vamos a poner la matriz C, ¿no? Que en este caso es de q por n, el producto de C por A, que también va a ser de q por n a continuación, hasta C por A a la n-1, lo que me da como resultado una matriz que tiene n por q filas y n columnas. Y también en este caso tenemos que determinar el rango, o sea que en este caso tendríamos que determinar el rango a partir de las columnas, que es el número menor, y tendríamos que también triangular o diagonalizar la matriz y ver que esa matriz triangular tiene n filas o n columnas linealmente independientes. También en este caso yo podría armar un determinante, una matriz de n por n tomando las filas de esta matriz arbitrarias para encontrar un determinante no nulo, y con eso determinaría de que el sistema es totalmente observable. ¿Qué pasa si el rango no es n? ¿No? Vamos a suponer que cuando hacemos la diagonalización o la triangularización de la matriz, obtenemos que la matriz me da de un rango menor al total de las variables estado. Si en ese caso vamos a suponer que fuese j, la cantidad de filas o columnas en cada uno de los casos de las matrices menores que n, o sea que no tengo una controlabilidad, un rango completo para la matriz, sino que es menor que el número de variable estado. Lo que me dice ese número j, o sea, las filas que tengo linealmente independientes, tanto en la matriz controlabilidad o observabilidad, es que existen j variables estado controlables o observables, y el resto de las variables serán no controlables o no observables, ¿no? O sea que conozco la cantidad de variables que tiene el sistema que van a ser controlables, que voy a poder cambiar desde un estado final hasta un estado final. Desde la entrada a las variables estado voy a poder determinar el estado inicial midiendo la salida, pero no sé cuáles. O sea, en principio este método me permite determinar la cantidad, pero no cuál es la variable que no es controlable o que no es observable, controlable desde la entrada o observable desde la salida. Si tenemos un caso que tenemos una sola entrada o una sola salida, tanto la matriz controlabilidad como la matriz observabilidad son matrices cuadradas, y por lo tanto para determinar el rango
podría calcular el determinante. Si el determinante es distinto de 0, yo sé que la matriz es de rango completo y por lo tanto será controlable. Si el determinante de la matriz controlabilidad es distinto de 0, o será observable si el determinante de la matriz observabilidad es distinto de 0. Vamos a analizar un ejemplo para ver desde el punto de vista de cálculo cómo se aplica a esto. Vamos a considerar un circuito en el cual tenemos un generador de corriente que ataca un divisor formado por dos paralelos, en este caso paralelo entre una resistencia y una inductancia, y en la salida tenemos colocado un paralelo entre un capacitor y una resistencia. Tenemos dos elementos que almacenan energía y por lo tanto vamos a considerar que la variable estado asociada a la inductancia es la corriente y la variable asociada al capacitor es la tensión entre los extremos del capacitor. Y si planteamos las ecuaciones de estado para este circuito a partir de la aplicación de una corriente de entrada, vemos que nos da como resultado este modelo en el cual vemos que las variables de estado están desacopladas. Esto que quiere decir que la tensión del capacitor no está influenciada por la corriente en la inductancia y la corriente de la inductancia no está influenciada por la tensión en el capacitor. Sin embargo, en las dos ecuaciones las dos variables de estado dependen de cómo varíe la tensión de entrada. Y consideramos que la tensión de salida es la tensión en el capacitor y por lo tanto en nuestro sistema vamos a tener esta matriz de salida. Si calculamos la matriz controlabilidad, colocamos en U el vector de entrada y colocamos en la segunda columna el producto de esta matriz por este vector, dándonos esta columna que tenemos acá. Si calculamos, como tenemos una sola entrada, podemos calcular el determinante para determinar la controlabilidad. Si calculamos el determinante, vemos que tenemos un factor común y una resta de dos elementos, uno formado por R1, cociente entre R1 y L, y otro determinado por 1 dividido la tensión, la capacidad por la resistencia R2. Este determinante puede llegar a ser igual a 0 si este término es igual que este término, y eso coincide con la constante de tiempo de este paralelo entre la inductancia y la resistencia respecto de la constante de tiempo entre este capacitor y esta resistencia. O sea que si las constantes de tiempo son iguales, yo no voy a poder controlar en forma independiente la corriente de la inductancia y la tensión en el capacitor. O sea que si las dos constantes de tiempo son iguales, la forma en la cual va a variar la corriente de la inductancia es igual a la forma en la cual va a variar la tensión en el capacitor, y yo no puedo hacer de que esas variables operen de manera independiente a partir de una variación en la corriente de entrada, ¿no? Entonces, respecto de la observabilidad, vemos que aplicamos la matriz C, el producto de C por A, y vemos que esta matriz tiene una columna de ceros y por lo tanto si hacemos el determinante de esta matriz nos va a dar que es igual a 0, y por lo tanto lo que vemos es que desde la salida I solamente podemos observar la tensión del capacitor X2 y no podemos saber cuál es la corriente que circula por la inductancia L, y por lo tanto el sistema va a resultar no observable desde la salida I. O sea, solamente puedo observar una de las variables de estado. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. En este caso tenemos un circuito con amplificadores operacionales. Este es un circuito amplificador diferencial. En este caso tenemos dos entradas y la idea es que este amplificador amplifique la diferencia entre las dos señales de entrada. Tenemos
en la primera parte del circuito dos capacitores que nos van a definir dos variables de estado, o sea, en este caso la tensión en el capacitor C1 y la tensión en el capacitor C2 van a ser las variables de estado. Y en principio, al hacer el operacional ideal, lo que vamos a plantear es que la impedancia de entrada va a ser infinita y por lo tanto la tensión en la pata inversora y no inversora van a ser la misma, y la tensión de salida va a estar determinada por un generador de tensión cuya impedancia es cero. Tanto para este operacional como para este operacional se cumple esa condición. Entonces, si nosotros fijamos que la tensión en este punto vale x2, esa misma tensión va a estar aplicada en la pata inversora de este operacional, y por este lado va a estar aplicada en la pata no inversora del segundo operacional y también en la pata inversora del primer operacional. Eso determina una característica bastante particular en este circuito, es que si nosotros tenemos la tensión x2 aplicada en este punto, en esta rama tenemos aplicada la tensión x1 y en este punto también la tenemos aplicada la tensión x2, para que por toda esta malla se cumpla la condición de que x2 y x2 en este punto sean la misma. El valor de la caída en esta resistencia R3 tiene que ser igual a menos x1, de manera tal de que desde este punto x2 le sumo x1, le resto x1 por este elemento y acá tengo de vuelta x2. Entonces, en principio, la caída de tensión en la resistencia R3 va a ser x1. Por otro lado, si fijamos las tensiones de la rama inversora y no inversora, las corrientes como I sub A y I sub B, a la salida de este operacional tenemos colocado un potenciómetro cuyo cursor puede variar definiendo la resistencia RA en un extremo y la resistencia B en el otro extremo, siendo que la resistencia total del potenciómetro RA RB tiene un valor que lo vamos a denominar RP. La condición que se cumple, como en estos dos puntos la tensión es la misma, es que I sub A por RA tiene que ser igual a I sub B por RB, para que se cumpla la condición de que la tensión en las dos patas de entrada sea la misma, y por lo tanto vamos a definir una constante K, ¿no? I sub A por RA igual a I sub B por RB. Vamos a definir una constante K que me determina la relación entre la resistencia RA y RB, o lo que es lo mismo, la relación que existe entre la corriente I sub B y la corriente I sub A. Por lo tanto, a partir de esta definición de la constante K, podemos decir que RB va a ser 1 sobre 1 más K por la resistencia total del potenciómetro, y la resistencia RA va a ser K sobre 1 más K por la resistencia total del potenciómetro. O sea, estas cuentas las podemos hacer en forma rápida a partir de esta definición de la constante K y de esta igualdad entre las tensiones en las dos ramas del operacional. Por lo tanto, de esta ecuación y de estas podemos calcular que I sub A, ¿no?, que es la corriente que circula por esta resistencia, va a ser menos x1 por R3, porque dijimos que la caída en esta resistencia va a ser menos x1. Menos x1 por R3 me va a dar I sub A, y a partir de esta relación que existe entre I sub A y I sub B, decimos que I sub B va a ser menos K sobre R3 por x1. O sea que acá tengo cómo varían la corriente I sub A y I sub B en función de la tensión en el capacitor C sub 1. Ahora vamos a analizar esta parte del circuito. Vamos a plantear suma de corrientes en este nodo. Entonces vamos a decir que la tensión en el capacitor, la corriente en el capacitor X1, que va a ser C sub 1 por la derivada de la tensión X1, más la corriente por la resistencia, que es X1 sobre R1, va a ser igual a la corriente
de entrada, en este caso I sub 5, que va a ser U sub 1 menos X2, que es la tensión en este punto, dividido R5. O sea que en esta parte del circuito tenemos aplicada esta expresión y por lo tanto de acá podemos despejar una derivada de una de las variables estado. Para esta parte del circuito hacemos lo mismo. Tenemos la corriente en el capacitor C2, que es valor de C2 por la derivada de la tensión X2, más la corriente que circula por la resistencia R2, que es X2 sobre R2, es igual a I4 menos IB, ¿no? I4 la podemos plantear como U sub 2 menos X2 dividido R4, y sub B la teníamos escrita acá, vale K sobre R3 por X1. Entonces de estas dos ecuaciones podríamos plantear la tensión, las ecuaciones de estado, y vamos a plantear como salidas las tensiones B1 y B2, ¿no? Entonces en este caso podemos plantear como que B sub 1 es menos X1 más X2, y respecto de B sub 2 dijimos que en este punto tengo X2, tendría X2 más IB por RB. Entonces tenemos las dos expresiones que resultan de despejar la derivada de esta ecuación y de esta. Dijimos que B sub 1 era menos X1 más X2 y B sub 2 era X2 menos IB por RB, ¿no? Menos IB por RB más X2 y representamos RB por esta expresión y B por esta expresión, y tenemos esa ecuación para la tensión de salida B sub 2. Entonces ya tenemos planteado el modelo estado, y lo que vamos a analizar es la controlabilidad y la observabilidad de este modelo. Ya vamos a plantear el modelo matricial. En este caso, como tenemos dos entradas y dos variables estado, la matriz A va a ser de 2 por 2, la matriz B también va a ser de 2 por 2, y como tenemos planteado dos salidas, la matriz C también va a ser una matriz de 2 por 2. Entonces podemos calcular a partir de la matriz A y B la matriz controlabilidad, y a partir de la matriz A y C la matriz observabilidad. Para el caso de la matriz controlabilidad colocamos la matriz B, que son estos dos elementos, y el producto de la matriz A por B, que son estos cuatro elementos que tenemos acá. O sea que tenemos una matriz que tiene dos filas y cuatro columnas, y lo que vemos es que en esta matriz ya podemos decir que está diagonalizada, triangulada. Al tener este elemento 0 acá, podemos decir que las dos filas son linealmente independientes y que el sistema es totalmente controlable desde las dos entradas, ¿no? Entonces, podemos decir, otra forma, dijimos, tenemos que encontrar un determinante no nulo para el sistema. Si calculamos el determinante formado por estas dos columnas, vemos que el determinante es distinto de 0 y por lo tanto el rango de esta matriz es igual a 2, y por lo tanto el sistema va a ser totalmente controlable si consideramos las dos entradas, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si yo quisiera analizar si es controlable solamente por la entrada U sub 1 o la entrada U sub 2? Esta columna de B me dice cómo se relaciona la entrada U sub 1 con las variables estado, y esta columna que tenemos acá me dice cómo se relaciona las variables estado con la entrada U sub 2. Si nosotros quisiéramos analizar si el sistema es controlable solamente por la entrada U sub 1, lo que tendríamos que hacer sería calcular una matriz controlabilidad considerando solamente la primera columna de B y la matriz A. Entonces, lo que vemos acá es que tenemos la primera columna de B, y lo que tenemos en la tercera columna sería el producto de la matriz A por la primera columna de B, ¿no? O sea que si hacemos A por esta columna vamos a tener este elemento, y si hacemos A por esta columna vamos a tener este elemento. Entonces, para analizar la controlabilidad
respecto de la primera entrada, yo tendría que analizar, armar una matriz controlabilidad con la primera columna de la matriz U y la tercera columna de la matriz U. Por lo tanto, me queda formada esta matriz, y si calculamos el determinante de esta matriz, en principio me va a dar distinto de 0, ¿no? Salvo una condición, salvo la condición de que K sea igual a 0. ¿Qué significa que K sea igual a 0? En el circuito significa de que RA es igual a 0. Quiere decir que este operacional, desde la pata inversora, va a actuar como seguidor. O sea que acá voy a tener x2 y en la salida también voy a tener x2, ¿no? O sea que la salida b sub 2 no va a depender en ningún caso de x1 porque acá es igual a 0 y por lo tanto en la salida b sub 2 solamente voy a tener información de x2. Y respecto de la salida. Respecto de la variable estado, lo que vamos a ver es que, fíjense que en esta expresión, si k es igual a 0, la variable x2 no va a depender de la tensión que tengamos aplicada en U sub 1. O sea que la variable x2 solamente va a depender de sí misma y de la entrada U2, y en ningún momento va a depender de la entrada U sub 1, y por lo tanto el comportamiento de la variable x2 no se va a ver influenciada por la entrada U sub 1. Entonces, el hecho de que k sea igual a 0 implica, en cierta forma, que la variable x2 no va a depender de la tensión U sub 1 y por lo tanto el sistema va a resultar no controlable. Respecto de la observabilidad, planteamos la matriz C, que es de 2 por 2, y el producto de C por A, que es esto que tenemos acá, que también es de 2 por 2. En este caso también tendría que diagonalizar o triangular la matriz. En este caso por ahí no tenemos nada a simple vista, entonces si consideramos esta matriz cuadrada y calculamos el determinante, vamos a ver que tenemos un determinante distinto de 0 independientemente de las condiciones del circuito, ¿no? O sea, puede ser que acá tengamos que este elemento pueda llegar a ser 0, pero al ser estos dos elementos menos 1 y 1, el determinante siempre va a ser distinto de 0, entonces podemos decir que si nosotros consideramos las dos salidas, el sistema va a ser totalmente observable. Ahora, ¿qué pasa si yo quisiera analizar la observabilidad respecto de la señal B sub 2, o sea, de la tensión de salida del segundo operacional? O sea, esta fila que tenemos acá, la segunda fila de esta matriz, va a ser la expresión de la variable B sub 2 en función de la variable estado, y si realizamos el producto de C por A2, lo que vamos a tener es esta cuarta fila de la matriz de observabilidad. O sea que para la variable I sub 2 yo tendría que tomar, para hacer ese análisis, como si tuviese una única salida, donde la expresión está formada por la segunda fila de C y el producto de C de la segunda fila de C por A me va a dar la cuarta fila de esta matriz. Entonces armo esa matriz de observabilidad y lo que tendría que calcular sería el determinante de esta matriz. Si K es igual a 0, lo que vemos es que el determinante es igual a 0 y por lo tanto el rango de esta matriz es igual a 1. Lo que vimos hace un ratito, volvemos a analizar, es que si K es igual a 0, la tensión de salida va a ser x2, ¿no? Y independientemente de cuánto varíe x1 y x2, o sea, no hay forma de que de esta salida pueda llegar a tener información de x2, ¿no? O sea, este término desaparece y en la salida solamente me aparece x2 y no voy a tener información de lo que está pasando con x1. Entonces, en ese caso,
el sistema va a resultar no observable desde la salida B sub 2. Ahora dijimos que la variable x2 no era controlable desde la entrada U sub 1 y que además desde la salida B sub 2 no podía determinar el valor de la variable x1, por lo tanto si calculamos la transferencia entre B sub 2 y U sub 1 para la condición de que k sea igual a 0, vemos que la función de transferencia me da nula. O sea que quiere decir que como desde U sub 1 no puedo variar la tensión x2 y desde B sub 2 solamente puedo ver la variable x2, cuando yo varío U sub 1 no veo variación en la tensión B sub 2 y por lo tanto la transferencia va a ser 0. Como dijimos al principio del tratamiento del tema de variable estado, para un dado sistema lo que nosotros podíamos determinar era un modelo estado a partir de determinadas variables. Sin embargo, tomamos atención de que esa representación mediante variable estado no era única, sino que existían infinitas posibilidades respecto del planteo de las variables estado para representar el sistema, ¿no? El sistema iba a seguir siendo el mismo, la relación entre la entrada y la salida de ese sistema no se iba a ver alterada, pero nosotros podíamos representar ese mismo sistema a partir de el planteo de ecuaciones de estado con distintas variables. Lo que vamos a ver ahora es cómo transformar un modelo estado que está planteado en ciertas variables a otro modelo estado que tiene variables de estado distintas, sin embargo van a representar al mismo sistema. Vamos a suponer que tenemos un modelo de estado en el cual encontramos las ecuaciones lineales y por lo tanto definimos las matrices A, B, C y D del modelo y por distintas circunstancias nosotros se nos ocurre que podría ser más beneficioso plantear el modelo en otras variables estado. O sea, una solución sería replantear todas las ecuaciones a partir de las nuevas variables estado, lo cual resulta bastante engorroso dependiendo del tipo de variable que nosotros querramos definir. Entonces lo que vamos a plantear, si nosotros conocemos la relación que existe entre las variables de este modelo y las nuevas variables estado, lo que podemos definir es lo que se denomina transformación, matriz de transformación, que me dice cómo se relacionan las variables de estado de este sistema con las variables de estado, con el modelo estado respecto a las variables estado del nuevo modelo. Esta relación tiene que ser una relación lineal y la condición que se tiene que cumplir para que esto sea válido es que esta matriz T de transformación se tenga inversa. Por lo tanto, las variables del nuevo modelo estarán formadas por las variables del modelo original multiplicadas por la inversa de la matriz de transformación T. Entonces definimos la relación que existe entre las dos variables estado, teniendo en cuenta de que las variables tienen que ser independientes, por lo tanto la matriz de transformación va a tener que tener inversa. Y si reemplazamos esta expresión de la transformación en el modelo estado, nos queda esta expresión que tenemos acá, en donde la derivada de la nueva variable multiplicada por la matriz de transformación es igual a A por la matriz de transformación por X transformada más B por U, y que la variable de salida C y va a ser C por la matriz de transformación por X, la nueva X transformada más D por U. Como tenemos que escribir la expresión del modelo estado a partir de la función derivada, del vector derivado, pasamos premultiplicando al segundo miembro la inversa de t y obtenemos la siguiente expresión, donde la derivada de la nueva variable del nuevo vector de estado va a ser la inversa de t por a por t por el vector de estado más la inversa de t por b por la entrada, y esto definen unas nuevas matrices
para el modelo, que son las que están recuadradas, y podemos escribir la expresión de la derivada como A transformado por X transformado más B transformado por U, en donde la expresión de A transformado es la inversa de T por A por T, la expresión de B transformado sería la inversa de T por B, y la matriz C transformado es C por la matriz de transformación, y D no cambia respecto de la transformación lineal, y podemos encontrar las matrices del nuevo modelo con estas expresiones que tenemos escritas acá. Vamos a ver un ejemplo de cómo aplicar esto, en este caso un circuito electrónico, un filtro activo, en el cual en este filtro tenemos dos capacitores, como lo veníamos haciendo hasta ahora. Vamos a plantear como variable estado las tensiones de los capacitores. El operacional es ideal, por lo tanto en este punto tenemos una tensión 0, y podemos plantear a partir de la definición de las variables estado las ecuaciones de estado, ¿no? O sea, vamos a plantear este nodo como primer punto para el planteo de las ecuaciones de estado. Vamos a plantear que la tensión B1 menos la tensión en el capacitor C1 dividido R1 va a ser I1, o sea, la expresión que tenemos acá. Y lo que vamos a definir que esa I1 va a ser igual a I3 más I2 más I4, ¿no? Dijimos que I2, bueno, dijimos, pero I2 es igual a la tensión en el capacitor C1 dividido R2, porque este punto está colocado a 0 volt. La corriente I4 va a ser la corriente en el capacitor, la derivada de la tensión del capacitor por el valor del capacitor. Y después la corriente I3, lo que tenemos es, voy a tener BC1 menos BC2 dividido R3, o sea, me queda BC1 más BC2 dividido R3, me es la corriente I3, y tengo esta expresión. Si despejo I1 de acá, puedo plantear la primera ecuación de estado, donde me dice que la tensión derivada del capacitor C1 depende de la entrada de la tensión en el capacitor C1 y de la tensión en el capacitor C2. Para la variable estado en el capacitor C2, planteamos de que I2, que es BC1 sobre R2, es igual a la corriente en el capacitor C2, que es la derivada de C2 por C2. Y de acá sacamos la segunda ecuación de estado. Si planteamos B0, me va a quedar menos BC2 como la expresión de la salida, y lo que nos queda es planteado el siguiente modelo estado. Como un agregado, lo que vamos a plantear como señal de salida también es la corriente I3, que dijimos que era BC1 más BC2 por R3, o sea que tengo BC1 sobre R3 más BC2 sobre R3 como la corriente I3. Entonces tengo una entrada, en este caso dos salidas, y la matriz de la planta de 2×2. Entonces, si reemplazamos valores, suponiendo que todas las resistencias son iguales a 100K, C1 es 0,9 microfaradios y C2 es 0,1 microfaradio, tenemos este modelo expresado en forma numérica, y a partir de este modelo vamos a plantear la transformación lineal. Vamos a considerar como nuevas variables estado para nuestro sistema las corrientes I3 e I2. O sea, planteamos que en vez de escribirlo en términos de las tensiones de los capacitores, lo queremos escribir en términos de la corriente I2 y la corriente I3. La corriente I3 dijimos que era BC1 más BC2 sobre R3, y la corriente I2 era BC1 sobre R2. Entonces podemos decir que la relación entre ambas expresiones es lineal. En este caso estoy planteando la nueva variable estado en función de la original, y por lo tanto esta matriz va a ser la inversa de T, y esa matriz escrita en forma numérica me da esta matriz que tenemos acá. Entonces tendríamos la inversa de T sería esta, y T sería la inversa de esa matriz, que la podemos calcular, era esta matriz que tenemos acá.
Ahora la matriz transformada va a ser la inversa de t por a por t, la inversa de t por la matriz A que teníamos escrita anteriormente por la matriz t, y esto me da esta nueva matriz del modelo transformado. La matriz del modelo de entrada del modelo transformado es la inversa de t por b, me da esta matriz que tenemos acá. Y la matriz C dijimos que era C por T, que es esta matriz que tenemos acá. Fíjense que ahora la segunda salida que habíamos planteado, que era I3, directamente me queda en la expresión I1, siendo que acá teníamos que la matriz C, teníamos planteado la suma de las dos tensiones dividida la resistencia. Acá directamente me queda planteada como una variable de estado. Entonces tenemos el nuevo modelo de estado planteado en términos de las corrientes como variable de estado, y me queda el nuevo modelo de estado, ¿no? Si planteamos el amplificador diferencial que habíamos visto hace un ratito, vamos a considerar valores numéricos, todas las resistencias igual a 100K, a 10K, perdón, los capacitores igual a 0.01 microfaradio, y acá tenemos la condición para el potenciómetro, ¿no? Si reemplazamos los valores, obtenemos este modelo matricial, y lo que vamos a plantear como transformación es que este modelo, que está planteado en términos de las tensiones en los capacitores C1 y C2, lo vamos a querer escribir en función de la tensión de salida de los dos operacionales B1 y B2. Entonces en este caso la variable transformada será B1 o B2 en función de la tensión en los capacitores X1 y X2, y acá tenemos nuestra matriz de transformación, que sería la inversa de la matriz T. Entonces podemos calcular la matriz T invirtiendo esta matriz, podemos calcular la nueva matriz de entrada como la inversa de T por A por T. Tenemos acá, esto me da como resultado esta matriz. La nueva matriz de entrada será la inversa de T por B, nos queda esta matriz, y la nueva matriz de salida va a ser C por T, que fíjense que al tomar la salida como las tensiones a la salida de los operacionales coincide con las variables estado, y por lo tanto la matriz C me queda una matriz identidad. Ahora bien, vamos a analizar qué características tienen las transformaciones lineales respecto de las características propias que tiene el modelo. O sea, una de las cosas que dijimos es que el hecho de que nosotros elijamos nuevas variables estado no implicaba que nosotros estuviésemos modificando el modelo, y entonces se supone que cambiar las variables estado no implicaría el hecho de que nosotros cambiemos la función de transferencia del sistema que estamos modelando, y eso de alguna forma determinaría de que no tendría que haber modificación en los autovalores del sistema a partir de la aplicación de la transformación lineal. Para verificar esa situación y no equivocarnos al momento de tener que dar una precisión al respecto, vamos a calcular matemáticamente cómo se ven alterados los autovalores del sistema a partir de la aplicación de la transformación lineal. Nosotros sabemos que los autovalores del modelo original van a estar determinados por el determinante de S por la matriz de identidad menos A. Esto nos da el polinomio característico. Cuando lo igualamos a 0 nos da la ecuación característica, y la resolución de la ecuación característica son los autovalores del sistema. Entonces vamos a calcular los autovalores del modelo transformado como S por la identidad menos A transformado. Reemplazamos A transformado por su equivalente en función de la matriz de transformación, y acá vamos a multiplicar S por la identidad por la inversa de T y por T, cosa que no va a alterar porque esto va a seguir dando la identidad,
Y vamos a aplicar una propiedad, es que si nosotros multiplicamos una matriz diagonal por cualquier matriz, eso es igual al producto de la matriz que estamos multiplicando por la matriz identidad. Ya que con la matriz diagonal podemos invertir el orden de la multiplicación sin modificar el resultado, y por lo tanto S por I por la inversa de T la podemos escribir como la inversa de T por S por I. Lo aplicamos acá. Y esto nos permitiría sacar premultiplicando la inversa de T como factor común y postmultiplicando a T como factor común, y me va a quedar que esto vale el determinante de la inversa de T por S por I menos A por T igual a 0. Este determinante lo podemos descomponer como el producto de los determinantes. Me va a quedar el determinante de la inversa de T por el determinante de S por I menos A por el determinante de T. Y la matriz T tiene la propiedad de que esto me va a dar un número, y el determinante de la inversa de T me va a dar 1 sobre este número, y por lo tanto este determinante por este me va a dar igual a 1, y eso me queda el determinante de S por I menos A, y esto quiere decir que los autovalores de la matriz A transformada son iguales que los autovalores de la matriz A, cosa que nosotros suponíamos, pero no podíamos certificar con precisión, ¿no? Entonces, esta demostración nos asegura de que los autovalores del modelo no cambian con la transformación lineal. Otra característica que vamos a analizar es la controlabilidad. Nos dijimos que nosotros podíamos, a partir de la entrada, si el sistema era controlable, modificar el estado final, elegir el estado final de las variables estado a partir de la entrada. Entonces calculamos la matriz controlabilidad del modelo transformado, reemplazamos las matrices por las correspondientes matrices transformadas, a la inversa de T por B. A por B me va a quedar la inversa de T por A por T, y la inversa de T por B me daría B transformado. Y lo que vemos acá es que tenemos un producto interno, que es el producto de la matriz transformada por su inversa, que nos va a dar la identidad, y no vamos a modificar. Lo mismo pasa para todos los productos sucesivos. Me va a quedar que en cada caso la matriz controlabilidad transformada me va a dar la inversa de T por B, la inversa de T por A por B, la inversa de T por A a la n-1b. Entonces, como todos los términos están multiplicados por la inversa de T, la puedo sacar como factor común, y me queda que la matriz controlabilidad transformada es la matriz inversa de la transformación multiplicada por la matriz controlabilidad del modelo original. Y como estamos analizando el rango de una matriz no se va a ver modificado si se multiplica por una matriz no singular, o sea, una matriz que tenga rango completo, y por lo tanto en este caso el rango de la matriz inversa de T por U es igual al rango de U, y esto quiere decir que el rango de la matriz controlabilidad del modelo transformado es igual al rango de la matriz controlabilidad del modelo original, y por lo tanto la controlabilidad se va a mantener. O sea, eso no quiere decir que si es controlable va a seguir siendo controlable, eso seguro, pero si no era controlable va a mantener las mismas condiciones que tenía antes de la transformación, ¿no? Respecto de la observabilidad podemos hacer algo similar. Calculamos la observabilidad del modelo transformado, escribimos las matrices transformadas, vemos que también tenemos los productos internos que se cancelan, y esto me va a quedar igual a la matriz observabilidad del modelo original multiplicada por T. Y como dijimos que T es una matriz no singular, el rango de B por T es igual al rango de B, y por lo tanto el rango de la matriz observabilidad del modelo transformado es el mismo rango que el de la matriz observabilidad del modelo original, y por lo tanto la observabilidad no se va a ver modificada por la transformación lineal. Bueno, lo que vamos a ver ahora son formas particulares en las cuales se pueden representar los modelos de estado, que se denominan formas canónicas, que si bien por ahí pueden llegar a representar variables que no tienen sentido físico, son interesantes desde el punto de vista de la simplicidad del modelo y de cómo se puede arribar al modelo
fácilmente, ¿no? Entonces, hay una de las formas que ya las pudimos ver al principio del tema de variable estado, que era cómo sacar el modelo estado a partir de la función de transferencia, y eso nos daba lo que habíamos denominado el modelo de fase, que era un modelo en el cual la matriz A tenía unos por encima de la diagonal principal, y en la última fila tenía los coeficientes del polinomio denominador de la función de transferencia cambiado de signo, y que la matriz B era una matriz que estaba compuesta todos por ceros salvo el último elemento 1, y que la matriz C estaba compuesta por los coeficientes del numerador de la función de transferencia. Este modelo es un modelo al cual se puede llegar si desde cualquier modelo de estado, si el sistema es totalmente controlable. O sea, si el modelo es totalmente controlable, yo puedo llegar mediante una transformación lineal a este modelo, y este modelo se denomina por esa característica como modelo canónico controlable, ¿no? El denominador de esta función de transferencia, que serían el que nos permite encontrar estos coeficientes, los podemos sacar como el polinomio característico de la matriz A. Otro modelo al cual podemos arribar es el modelo canónico observable. Este modelo tiene como características que la matriz A tiene 1 por debajo de la diagonal principal, y la última columna está formado por los coeficientes de la ecuación característica, ¿no? Por los coeficientes del denominador de la función de transferencia. El vector B está formado por los coeficientes del numerador de la función de transferencia, y en este caso la particularidad que tiene este modelo es que la matriz C son todos ceros salvo el último elemento, que es igual a 1, ¿no? Entonces esta es otra forma que se puede representar el modelo, y a este modelo se puede llegar a partir de una transformación lineal en la medida de que el sistema sea totalmente observable, y por lo tanto se denomina modelo canónico observable. Y después existe un modelo que se denomina modelo diagonal, en el cual se puede representar el modelo considerando una matriz diagonal, en donde la diagonal aparecen los autovalores del modelo. Obviamente este modelo es factible de ser representado en la medida de que todos los autovalores del sistema sean distintos, y este modelo, la particularidad que tiene es que en la matriz B son todos unos y la matriz C son los residuos correspondientes a cada uno de los autovalores del sistema, y a este modelo se puede llegar escribiendo la función de transferencia como en fracciones simples, considerando de que todos los autovalores son distintos. Entonces puedo escribirlo como una expresión de una constante sobre S menos un autovalor, otra constante sobre S menos el otro valor, y así sucesivamente para cada uno de los distintos autovalores que tiene el sistema. Entonces la matriz C pondremos las constantes, que son los residuos correspondientes a cada uno de los polos de la función de transferencia, y los autovalores en la diagonal. Lo que vemos es que en este modelo las variables están totalmente desacopladas. O sea, quiere decir que x1 depende solamente de x1 y de la entrada, x2 depende solamente de x2 y de la entrada, y así mismo para cada una de las variables de estado, ¿no? Entonces, estos son tres modelos al cual podemos arribar conociendo la función de transferencia. En los dos primeros yo puedo encontrar las transformaciones lineales que vamos a ver a continuación. Vamos a considerar un modelo que es controlable y observable en principio, en el cual podemos representar a través de la matriz A, B, C y D del sistema, y conocemos el polinomio característico, el determinante de S por I menos A, cuyo polinomio está dado por S a la n más A sub n por S a la n menos 1 más A sub 2 por S a n menos 2. Entonces dijimos que
nosotros vamos a tratar de transformar nuestro modelo, como es controlable, a la forma canónica controlable. Entonces, como conocemos el polinomio característico, conocemos los coeficientes del polinomio, podríamos armar para el modelo canónico controlable la matriz A y la matriz B. Dijimos que la matriz A del modelo canónico controlable tenía 1 por encima de la diagonal principal, tenía los coeficientes de la ecuación característica de atrás para adelante cambiado de signo, a sub 1, a sub 2 hasta sub n, y la matriz B era una matriz compuesta por todos ceros salvo el último elemento, la última fila, que era igual a 1. Entonces, no siendo el modelo original, el modelo que tenemos nosotros, podemos encontrar el modelo canónico controlable, la matriz A y la matriz B, conociendo solamente el polinomio característico, que lo conocemos porque tenemos la matriz A del modelo original, y este polinomio no va a cambiar a partir de la aplicación de la transformación lineal, como vimos. Los autovalores no van a cambiar por la transformación lineal. O sea que esta matriz es conocida y esta matriz es conocida. No conozco la matriz C y por lo tanto no voy a poder armar el modelo completo. Sin embargo, vamos a ver la siguiente situación. Vamos a suponer que calculamos la matriz controlabilidad del modelo canónico controlable, pues la podemos calcular porque conocemos el B del modelo canónico controlable y conocemos el A del modelo canónico controlable. Armamos B del canónico controlable, A del canónico controlable por B del canónico controlable, y armamos la matriz controlabilidad del modelo transformado. Dijimos que la matriz controlabilidad del modelo transformado era la inversa de la matriz de transformación por la matriz controlabilidad del modelo original, ¿no? La matriz controlabilidad del modelo original la podemos calcular porque tenemos A y B del modelo original, y por lo tanto conozco la matriz controlabilidad del modelo transformado, la matriz controlabilidad del modelo original, pero no conozco la matriz de transformación. Entonces, como sé que la matriz controlabilidad es de rango completo, tiene inversa, entonces yo puedo despejar de esta expresión la matriz de transformación, P, la inversa de P, o P, como el producto de la matriz controlabilidad del modelo canónico multiplicado por la inversa de la matriz controlabilidad del modelo original, o puedo calcular la matriz controlabilidad como la matriz controlabilidad del modelo original por la inversa de la matriz controlabilidad del modelo transformado. La matriz controlabilidad del modelo transformado, que en este caso es el canónico controlable, es muy fácil de calcular, o sea, lo podemos analizar, pero tiene la siguiente particularidad. En la diagonal inversa tiene todos unos, por debajo de la diagonal inversa tiene todos ceros, y a medida que voy subiendo en las filas, voy completando por los coeficientes de la ecuación característica. Por encima de la diagonal de 1 pongo a sub n, por encima de esa diagonal pongo a sub n menos 1 hasta llegar a sub 2. Entonces esta matriz la puedo obtener sin necesidad de hacer cuentas, solamente conociendo los coeficientes de la ecuación característica, y la matriz controlabilidad la conozco porque conozco A y B, y por lo tanto puedo encontrar la matriz de transformación a partir de transformar, de hacer el producto de la matriz controlabilidad del modelo original por la matriz controlabilidad del modelo transformado, que es esta matriz que tenemos acá. Entonces puedo, si el modelo es controlable, encontrar una transformación de cualquier modelo al modelo canónico controlable. Para el modelo canónico observable pasa más o menos algo parecido. Ya yo conozco el polinomio característico, por lo tanto en este caso puedo armar la matriz A, unos por debajo de la diagonal principal, el resto de los elementos 0, salvo lo de la última columna, que está formado por los coeficientes del polinomio característico desde el más bajo hasta la más alta potencia. Y en este caso lo que conocemos es la matriz C del modelo. Sabemos que la matriz C está formada por todos ceros, salvo el último elemento que es un 1. Entonces, sin temor a equivocarme, puedo decir que conozco la matriz A del modelo canónico observable y conozco la matriz AC del modelo canónico observable, y por lo tanto puedo conocer la matriz observabilidad del modelo canónico observable. La matriz controlabilidad del modelo canónico observable, la matriz controlabilidad C del canónico observable, C por A del canónico observable,
y eso me da como resultado, como vimos hace un ratito, que esto es la matriz observabilidad del modelo original multiplicada por la matriz de transformación Q en este caso. Entonces yo digo que B0 es igual a B por Q, como B, dijimos que el modelo era observable, B tiene inversa y por lo tanto puedo calcular Q como la inversa de la matriz observabilidad del modelo original multiplicada por la matriz observabilidad del modelo canónico observable, o lo mismo que la matriz inversa de transformación es igual a la matriz canónico, a la inversa de la matriz observabilidad del modelo canónico multiplicada por la matriz observabilidad del modelo. La matriz inversa del canónico observable tiene la misma forma que la matriz controlabilidad inversa del canónico controlable, ¿no? O sea, son igual a la inversa de 1, por debajo ceros y por encima los coeficientes de la ecuación característica. Entonces puedo encontrar, si el modelo es observable, cuál es la transformación que lleva cualquier modelo al modelo canónico observable a partir de esta expresión que tenemos escrita acá. Y respecto del modelo diagonal, nosotros dijimos que tenemos una transformación que transforma las variables de mi sistema a las variables del modelo diagonal, ¿no? Y por lo tanto la expresión de la matriz transformada para el modelo diagonal, A del modelo diagonal, es igual a la inversa de T por A por T, o lo que es lo mismo decir que A por T es igual a T por A del modelo diagonal. Entonces, A por T, ¿no? Dijimos que la expresión que tenemos acá es T por A del modelo diagonal. Dijimos que la A del modelo diagonal tenía los autovalores en la diagonal principal y el resto de los elementos eran iguales a 0, y por lo tanto T por A del modelo diagonal me queda una matriz en donde en la primera columna tengo la primera columna de T multiplicada por el primer autovalor, en la segunda columna de ese producto tengo la segunda columna de T multiplicada por el segundo autovalor, y en la última fila tengo la última columna de la matriz T multiplicada por el último autovalor. Entonces, suponiendo que analizo las distintas columnas de T como si fuesen vectores, o sea, lo que tengo acá es que tengo la matriz A por T, voy a canalizar la matriz A por cada una de las columnas de la matriz T, considerando que cada una de las columnas de la matriz T forman un vector. Entonces me va a quedar A por cada una de las columnas de T es igual a A por cada una de las columnas de T. Eso es igual a lambda, que lo vimos acá, lambda por cada una de las columnas, cada uno de los lambda por cada una de las columnas de T. Entonces me queda esta expresión, que A por cada una de las columnas de T es igual a el autovalor correspondiente a esa columna por cada una de las columnas de T. Entonces llego a esta expresión. Esta expresión obviamente tiene solución trivial, que sería que B sea exactamente igual a 0, cosa que no se va a cumplir, pero tiene una solución en la medida de que lambda por la identidad menos A por BI sea igual a 0, y eso se va a cumplir para cuando el determinante de esta expresión sea igual a 0. Como BI no es igual a 0, esta expresión tiene que darme 0, y esto se va a dar 0 para cada uno de los autovalores de A. Entonces se cumple que lambda I menos A es singular, y en este caso se cumple para es no singular, o sea, quiere decir que los autovalores de esta matriz tienen que ser igual a 0, y se cumple cuando el determinante de lambda por I menos A es igual a 0, y por lo tanto para cada uno de los elementos lambda, para cada uno de los autovalores del sistema, encuentro la correspondiente columna de la matriz T, y
De esa manera puedo encontrar los elementos de la matriz T para transformar cualquier modelo que tenga todos los autovalores distintos a la matriz diagonal.